Bueno, buenas noches. Estamos en el capítulo número 12 del libro de Grau Martínez Meneghelo. En este capítulo vamos a hablar sobre las bases neurobiológicas de la drogadicción y las repercusiones clínicas. Este capítulo es elaborado fundamentalmente por el doctor Eduardo Calina, médico argentino prestigioso especialista en adicciones. Bueno, ¿cuál es la posición del tema de drogadicción en la medicina actual? A partir de este tipo de conceptualización vamos ahora a plantear ciertos temas que por general resultan claros para el común denominador de la gente, inclusive para los colegas médicos. ¿La marihuana produce adicción o no? Por supuesto, ya que aunque en la parte médica demuestra que la marihuana puede usarse como antinauseosa en personas con enfermedades cancerosas terminales que han sido recibido quimioterapia o en el glaucoma ocular, esta no es una condición la que mueve a multitudes a utilizarla. En realidad es de tercera indicación. En realidad es todo lo contrario. Usan esta droga por sus efectos neuropsicosociotóxicos y en este nivel carece de utilidad médica orientada a la salud del ser humano, ya que son indudables los daños que produce y pues aumenta inclusive la carcinogénesis, al igual o más que el tabaquismo, cuando no se potencian entre sí, que es lo más habitual. Desde hace ya más de 15 años, basándose en nuestra experiencia clínica, postulamos que la marihuana produce adicción, es una droga sumamente destructiva, que la interrupción de consumo puede presentar un cuadro de abstinencia caracterizado por irritabilidad, nerviosismo, angustia, hiperfagia, alucinaciones, etc., alteraciones del sueño, tendencia a fumar tabaco en forma convulsiva y exageradas. Estos síntomas se producen entre los 18 y 25 días después de fumar marihuana. Continuando con el tema de la marihuana y dando por sentado que los lectores ya conocen las consecuencias del uso de marihuana descrito desde hace ya muchos años, como el síndrome amotivacional, que es el primer síndrome que produce cuando una persona consume marihuana, las alteraciones de las funciones del yo y de su repercusión en las capacidades cognitivas, la pérdida de memoria, los daños broncopulmonares, etc. Y bueno, vamos a hablar de la parte del cerebro que altera la marihuana. La marihuana es una droga sumamente destructiva que altera fundamentalmente zonas que son importantísimas del cerebro. Ya en el año 1990, Hankeram y Cole, en 5.000 pacientes estudiados, encontraron que la distribución en el cerebro de los receptores específicos se encuentra la toxicidad en la marihuana nada más y nada menos que en el sistema límbico, sustancia negra, hipocampo, cerebelo y en los lóbulos frontales. Si consideramos que a dosis baja produce euforia, relajación y alteraciones perceptuales, incluso alucinaciones, a dosis mediana, estimulación psíquica y falta de coordinación, a dosis alta, una grave incapacidad psicomotora y relacionado con esto, las áreas cerebrales antes mencionadas, podemos comenzar a entender las bases neurofisiológicas y alteraciones fisiopatológicas de las consecuencias de su consumo. Pero antes debemos destacar que ya los clásicos trabajos de Fernández Labriola y Yoyura Tobías, que también es especialista en trastorno obsesivo compulsivo, acerca de las alteraciones indolamínicas, en especial la elevación de bufotenina. La bufotenina es un metabolito que se libera también en la orina de pacientes psicóticos, esquizofrénicos y de otra clase de psicosis, hecho corroborado por nosotros en numerosos estudios en más de 4.000 pacientes. En consumidores aducidos hemos encontrado zonas de disminución de la circulación cerebral en diferentes áreas del cerebro mediante tomografía de fotón único, lo que nos indica que llega un punto de la historia del consumo en el cual se presenta un sufrimiento neuronal, apoptosis, muerte neuronal, y por ahora estos fenómenos parecen ser irreversibles. Consecuencia, la corteza frontal es el lugar donde se procesa la información que arriba el cerebro y se inician acciones
sensomotrices necesarias para la coordinación motriz, el equilibrio, también para la concentración, para el aprendizaje y para todas las funciones cognitivas más importantes del cerebro. Dice que en el consumo de marihuana se produce una disminución de la actividad cerebelosa que se expresa en alteraciones de la coordinación motriz. El hipocampo es el centro de la memoria. Tiene un rol fundamental en lo que respecta a la transmisión de la memoria y a su consolidación. La marihuana altera la interacción de la acetilcolina, un neurotransmisor que entra en otras funciones, también interviene en el proceso de la memoria, y ya nadie ignora los graves daños que esta droga recreacional produce sobre todo en la memoria reciente y que son similares a las que se registran en pacientes con daños en el área límbicas. Estos, además, fue comprobado por diferentes autores y tiene consecuencias de importancia repercusión en los procesos de aprendizaje y en el rendimiento de las funciones psicomotoras. Los registros numerosos, dice el país, acerca del notable incremento de los accidentes en conductores de automóviles, motos, trenes, inclusive camiones, en los cuales se detectó que habían consumido marihuana, es una clara evidencia que el riesgo de consumo. Y los experimentos de Lady Core, dice, evidenciaron que la marihuana es más peligrosa que el alcohol y la mezcla de ambos, y reiteramos, aún más grave, por desgracia, demasiado frecuente en los adolescentes de ambos sexos, aunque de predominio masculino. Chester ha informado, dice, que el THC, tetrahidrocannabinol, es 4.000 veces más potente que el alcohol en producir una disminución en el desempeño. 4.000 veces más potente que el alcohol en producir una disminución en el desempeño en un conductor en condiciones adecuadamente controladas. Marihuana y psicosis. La práctica psiquiátrica en los últimos 25 años nos ha demostrado que a partir de la entrada masiva de esta droga en las poblaciones más desarrolladas del mundo occidental, se comienza a observar psicosis tóxica, evolución hacia brotes psicóticos en las personalidades borderline y su transformación en cuadros crónicos de muy difícil diagnóstico. Lo que más se ve son adultos jóvenes, psicóticos crónicos o esquizofrénicos indiferenciados, rápida descompensación en pacientes esquizofrénicos o con otro tipo de psicosis hasta ese momento compensada, y fundamentalmente los desencadenamientos del síndrome esquizofrénico en cualquiera de las formas habituales de presentación. Como lo destaca Asipiridias, nosotros también observamos que en algunos de estos cuadros no era adecuado medicarlos con butirofenona, nos estamos refiriendo a antipsicóticos tipo alopidol, y así con ciertas benzodiazepinas, estamos hablando para bajar, para compensar, como por ejemplo el clonazepam o el citalopram, que es un antidepresivo, pero también a veces usamos levomepromacina, que es un antipsicótico que no es una butirofenona, sino más bien tiene un efecto más sedativo. Dice, ahora con los avances que se han producido tanto en el conocimiento de la marihuana como en la esquizofrenia, podemos intentar comprender los fundamentos neuroquímicos de estas reacciones. En los casos en los cuales el cuadro previo al consumo de marihuana es de tipo esquizofrénico, la acción de la dopamina de esta droga resalta los síntomas positivos. ¿Qué significa? Los pacientes presentan alucinaciones, delirios, agitación, agresividad y empeoran notablemente los síntomas actualmente denominados negativos, tales como apatía, autismo, anedonia, letargo. Si ya existe un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, el empeoramiento sí o sí va hacia adelante. En consecuencia, tenemos 3 caminos posibles para explicar estos hallazgos. Primero, la marihuana ocupa algunos receptores y otros no. B, interfiere en forma diferente en los procesos de neurotransmisión. Y C, una mezcla de diferentes proporciones en los señalados en A y B. Al respecto, Negrete señala que el incremento en estos síntomas como alucinaciones, delirio, agresividad, se deben al efecto dopaminérgico intenso por la marihuana. En cambio, los síntomas negativos cree que se debe a un déficit de la dopamina en la corteza prefrontal o en una hiperactividad colinérgica. Los síntomas positivos podrían ser causados por un aumento de la dopamina, sea de origen espontáneo
o por el efecto de un agonista dopaminérgico exógeno. Este efecto también podría ser consecuencia de un descenso en la actividad colinérgica central. Ambos mecanismos son posibles con el uso de cannabis, porque ya ha sido demostrado que esta droga inhibe el recambio de acetilcolina, la acetilcolina es un neurotransmisor positivo que sirve para la memoria, la acetilcolina. Incremento, y al contrario, lo que hace es bajar la concentración de acetilcolina, que mejora la memoria, y aumenta los contenidos de dopamina en el cuerpo estriado, que es una parte del cerebro, y resultan las respuestas de recompensa cerebrales, la cual está generalmente asociado con un incremento del flujo de dopamina en el sistema límbico. A pesar de esto, acerca de la hiperactividad dopaminérgica, prevé un modelo fisiopatológico tanto para la esquizofrenia como para algunos síntomas de la intoxicación por cannabis. Esto no tiene por qué ser el único mecanismo que lo explique, ya que inclusive otras alteraciones en la neurotransmisión han sido intensificadas en ambos casos. Pareciera que la noradrenalina, la serotonina y el ácido gamma aminobutírico están también afectados, pero no podemos explicar aún claramente su significación. Estamos de acuerdo con el criterio que considera que la internación precoz de los pacientes adictos es importante para la desintoxicación, el estudio y el diseño de un plan de tratamiento y llevarlo además a una mayor conciencia de enfermedad. No basta con que dejen de consumir una o más drogas, es necesario ayudarlo a que también tomen conciencia de la enfermedad subyacente, el doble diagnóstico y además introyectar el límite en otra palabra. El no a las drogas, pues sí abstinencia, es casi inútil intentar cualquier tipo de tratamiento e inadecuado suministrar medicación alguna por el riesgo de inducir iatrogénicamente, o sea, equivocarnos, en interacciones negativas y hasta peligrosas para la vida humana. En consecuencia, si nos encontramos frente a un aumento en las alucinaciones, delirio y agresividad, por ejemplo, por el consumo de marihuana, indicamos levomepromacina o clozapina, si las condiciones en las que se encuentra la persona permiten. ¿Está? Bueno, hoy día también se usan antipsicóticos atípicos como la quetiapina, como la azenapina, como la risperidona, y hay 1000 combinaciones que se pueden hacer. Bueno, hasta ahí hablamos de marihuana. En el próximo capítulo nos referiremos al éxtasis.